Primero que nada, todos los que estamos aquí defendiendo la vida tenemos que tener muy presente las dos jurisprudencias que existen al respecto del derecho a la vida y la protección que hay al concebido desde el momento de su concepción, porque hoy en día estas jurisprudencias siguen vigentes en nuestro país. Me voy a permitir leerles un poco. La Corte ha dicho, y sigue vigente, que bajo el rubro derecho a la vida, su protección constitucional, dice, del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer respectivamente el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentran en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación, que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, y que la pena de muerte solo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala. Protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos. Esa es una que de manera clara la Corte ha establecido que la Constitución sí protege la vida y que es un derecho fundamental la vida de todos los seres humanos. Pero la otra jurisprudencia establece derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Es muy importante esto que les estoy diciendo porque, a final de cuentas, como decía James Rice, la voz viva de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso hay una jurisprudencia que es mucho más allá de la resolución que ahorita estamos analizando. La Corte ha sostenido, si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4 y 123, apartado A, fracciones 5 y 15, y apartado B, fracción 11, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos, respectivamente es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad, y por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que este es una manifestación de aquella independientemente del proceso biológico en el que se encuentre. Y por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia norma fundamental, se desprende que establecen el primero, la protección de la vida del niño, tanto antes como después del nacimiento, y el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los códigos penal federal y penal del Distrito Federal y los códigos civil federal y civil del Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario. Se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. De las dos jurisprudencias antes citadas, concluimos 3 puntos relevantes que actualmente siguen, como les he repetido, siguen vigentes. 1. La Constitución sí contempla a la vida como un derecho fundamental. 2. Nadie puede ser privado de la vida. Y 3, que el concebido se encuentra protegido desde el momento de la concepción. Por tanto, aun y cuando jurídicamente se debió haber entendido que esta jurisprudencia debió haber sido obligatoria para las salas, los ministros hicieron caso omiso, algunos de ellos, a estas jurisprudencias. Lo anterior es tan importante que de una manera calculadora, el ministro José Ramón Cosío pretendió no solo desconocer las jurisprudencias, sino que aprovechando la mayoría que existía de 8 votos en contra del proyecto del ministro Aguirre, intentó
al encargarse del engrose de la sentencia, destruir lo señalado en la jurisprudencia, pensando seguramente que esa mayoría de 8 votaría su engrose lisa y llanamente, sin hacer observaciones al respecto, y de esta manera lograr una nueva jurisprudencia que contradijera a la anterior. Esto es, que la Constitución no contempla la vida como un derecho fundamental ni la protección del concebido desde la concepción. Y concluye que no hay mandato de penalizar la afectación de la vida. Fíjense nada más. O sea que si mañana también se despenaliza el homicidio, tampoco habría problema para el ministro. Miren, los propios ministros que defendieron la legalización del aborto, porque yo creo que es importante que todos empecemos a dejar de decir que hubo una despenalización. No es una despenalización, se despenaliza aquello que es una conducta delictiva y que no se va a penalizar, como era el caso de la violación. Es aborto, pero no se penaliza en caso de violación. Así era, eso sí era una despenalización. Hoy en día, aborto, biológicamente, es en cualquier momento que se interrumpa el embarazo o la concepción. Bueno, no la concepción, el embarazo. Biológicamente así lo es. Pero jurídicamente solamente existe el aborto después de las 12 semanas de gestación. Antes, jurídicamente, penalmente hablando, no es aborto, es la conducta que ustedes quieran menos aborto. Entonces, es importante decir, se legalizó en el Distrito Federal el aborto, no se despenalizó, porque incurrimos luego en ese lenguaje al que nos quieren llevar, como si nada más se le quitó la pena. No, no es cierto, no se quitó la pena, se legalizó. Entonces, los propios ministros que defendieron la legalización del aborto no aceptaron de ninguna manera estos razonamientos del engrose. Por ejemplo, el ministro Juan Silva Mesa estableció de manera contundente y dijo textualmente: la afirmación de que el derecho a la vida no se encuentra protegido constitucionalmente no fue sostenida por la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno, que votó a favor de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Antes bien, dicho pronunciamiento resulta opuesto al consenso de la mayoría, que consideró que el derecho a la vida, aunque implícitamente, sí se encuentra reconocido a nivel constitucional. La inclusión de este tema en la sentencia, sin haber sido una consideración sostenida por la mayoría, fíjense cómo termina: eventualmente puede poner en duda la obligatoriedad de lo decidido. Eso lo acaba de decir uno de los ministros que participó en la legalización del aborto. No está de acuerdo con el engrose. Es de suma importancia el que entendamos la vigencia de las jurisprudencias que señalamos, pues estas son los criterios que deben sostener las autoridades. Es decir, la Corte no desconoce el derecho a la vida de los concebidos, lo que sí hacen los ministros Cosío, Góngora, Gudiño y de alguna manera el ministro Valls. Ahora bien, con lo anterior no pretendo de ninguna manera defender la actitud vergonzosa que tuvo la Corte ante el mar de razonamientos que se le dieron para que declarara la inconstitucionalidad del aborto en el Distrito Federal. Como ejemplos de estas actitudes deshonrosas, por citar algunos puntos de los votos concurrentes de los ministros, señalo algunos. El ministro Góngora, por ejemplo, dice que en razón del artículo 1 de la Constitución, los efectos de la igualdad tienen el efecto de garantizar que las mujeres no sufran de la discriminación legislativa que las coloca en una situación de inequidad y desventaja, y que relacionado todo lo anterior con el tema del embarazo, el que al aborto se le considera un delito, pone a la mujer en desventaja al no permitirles ejercer su autonomía y ciudadanía plenamente. Dice que en nuestro país está prohibida la esclavitud y dice que el embarazo forzado implica una forma de esclavitud. Así lo dice el ministro Góngora. Dice que está mal que a la mujer se le pudiera llegar a considerar como delincuente si aborta. El problema no es el aborto. Cualquier delito que se cometa y cualquier persona que cometa un delito, por leve que sea o grande que sea, pues es delincuente. Además, establece que no encuentra alguna justificación lógico-jurídica que permita determinar que el embrión menor de 12 semanas es un individuo persona que pueda anteponerse y restringir los derechos de las mujeres nacidas. No puedo terminar esto sin rendir un verdadero homenaje a todos aquellos que han participado en la defensa de la vida del concebido, empezando por aquellos que simplemente estamparon su firma, o los que participaron en marchas, o los que públicamente defendieron su postura, hasta llegar a los 3 ministros valientes que sostuvieron hasta el final con su voto particular la defensa del no nacido. A todos, gracias.